Bienvenidos, muchachos, a un capítulo más de La Neta Late, tu podcast de confianza. Pura confianza, señores, con el podcast. ¿Qué toca hoy, hermanos? Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, que es el tema de los evangelios apócrifos, encontrados muchos años después, que relatan relatan partes de la vida de Jesús y muchas enseñanzas o parábolas dadas por él que no necesariamente hacen o coinciden con la narrativa oficial, ¿no? de los evangelios de los evangelios canónicos, perdón. Y ahí, justo eso que dijiste, a mí me surgió una duda cuando empecé a hacer la investigación, que fue pequeña, o sea, tampoco creas que hice una muy exhaustiva. Pensé que decir, fue una pequeña duda, no me quitó el sueño ni nada, pero ya, pues. Pero yo estaba leyendo, en algunas partes dicen que los encontraron después y en otras partes dicen que son contemporáneos, más no los quisieron incluir en la narrativa oficial o en la Biblia oficial. Están datados incluso muchos de ellos están datados en una fecha anterior a los escritos canónicos, pero fueron encontrados hasta 1890 y otros hasta 1940 en Egipto. Ese fueron encontrados, me suena, nos lo quisieron enseñar hasta. Sí, o de alguna forma alguien, alguna orden secreta, no sé, es como es momento de que esto salga a la luz, no lo sé. O sea, no creo que haya sido casualidad. Sí, las porque casualidades justo, no existen. sí, en mi pequeño search empecé a leerlo y demás, y sí me surgió la duda, porque pues, sí hay algunos que dicen no los incluyeron, pero fueron contemporáneos, y otros que dicen los encontraron después, y sí fue como, ¿es izquierda o derecha? Es que las dos están correctas. Tienes razón en ambas. Fueron encontrados muchos años después, pero datan de una época contemporánea. Nice. Sí, o sea, sí son reales, digamos, son del momento de la vida de Jesús. Sí. Y muchos de ellos son anteriores incluso a los escritos por los canónicos de alguna forma, ¿no? O sea, digamos de la época de joven de Jesús, ¿no? O sea, exacto. Sí, porque los canónicos son escritos 60, 70 años después de Cristo y fueron escritos por personas que no conocieron personalmente a Jesús. ¿Ah, sí? Solo uno, no recuerdo si fue Juan o Juan, no sé si fue Juan o Lucas, uno de los dos, que lo conoció, pero muy de lejitos. O sea, porque Juan el evangelista no es lo mismo que Juan el apóstol, no son el mismo. Según yo eran tres, eran Juan, Lucas y Pedro los que sí, o sea, de los... es que los de Pedro... No, porque son muchos años después, o sea, fueron escritos, te digo... Güey, me acabas de romper la cabeza, o sea, espérate, esto es parte de mi ignorancia genuina. O sea, la Biblia y los evangelios bíblicos, canónicos... Ajá. ¿No son escritos por los apóstoles que vivieron con Jesús? No. Son relatos de personas que recopilaron supuestamente escritos, pero aquí lo que está extraño es que son escritos en su mayoría en griego. Y si no me equivoco, la lengua natal de Jesús y con la que hablaban los apóstoles era en arameo. Entonces, incluso en esa parte hay como... pérdida de información. Claro, porque la traducción, incluso por ejemplo... si nos vamos al arameo o a las lenguas con las que se hablaba en ese momento, por ejemplo, el término amor significa 4 cosas distintas y aquí se reduce a un solo término que es amor, ¿no? Hay una parte de, no recuerdo si es Lucas, uno de los canónicos, que dice que Jesús le pregunta como 4 veces a Pedro, que hasta parece retrasado mental: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, sí te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí te amo. Y así. Y al final dice: no, Pedro, tú no me amas. Sí. ¿Sabes? Sí, justo. Obviamente, escuchado así, pues dices, o Jesús era tonto, o Pedro no entendía nada, ¿no? Pero no era así, es porque... O era mujer y por eso preguntó tantas veces. lo volvió una mujer, ¿verdad? Y entonces fue como lo volvió una mujer, claro. Se transformó y entonces pues ya ahí... ¿Me amas? No es cierto, no me amas. Ya tienes otra. No es cierto. Como cuando le dicen, me vas a negar 3 veces, que el güey, ¿cómo crees? Me vas a negar, ¿cómo crees? Y 3 veces lo negó y cabrón, güey. Sí, claro. Y es que, por ejemplo, ahí hay 4 diferentes significados de amor. Hay un amor que es philae, que es como el amor que le tienes a un hijo o a un padre, ¿no? Un amor como de familia, philae. Hay otro que es amor eros, que es el erótico, el de los amantes, el de la pareja. Y hay otro amor que es, si no me equivoco, ágape, que es algo así parecido como una admiración absoluta en el sentido de querer seguir y escuchar lo que esa persona quiere y como emanar o replicar
de alguna forma lo que esa persona está emanando en tu propia vida, ¿me entiendes? Ok. Es lo que Jesús quería sembrar en sus apóstoles y parecía que no lo lograba. Por eso se frustraba Jesús con sus propios apóstoles, porque decía, o sea, lo que quiero es ágape en ustedes. Sí. ¿No? Sí. De hecho, uno que le daba un dolor de cabeza, por no decir otra cosa, era Pedro, güey. O sea, con Pedro, Jesús chocaba mucho. Y por ahí vi, es que no recuerdo quién, güey. Pero encontraron un escrito antiguo en el que Juan, que creo que era el más chico de ellos, si no mal recuerdo, reprendía a Pedro, porque ya una vez después, digamos, es la ascensión, ¿no? Cuando Jesús sube al cielo es ascensión, cuando la Virgen es asunción. Después de la ascensión, Pedro queda como cabeza de la iglesia, porque dice, en ti fundaré mi iglesia, bla, bla, bla. Y hay varias reuniones que Pedro llega a tener con los fariseos, comidas de aquí, de allá, codeándose, ya sabes. Y Juan lo reprende y le dice, no, güey, o sea, tú no tienes por qué codearte con estos compadres que van en contra de lo que el maestro nos enseñó y no sé qué. Y desde ahí, y es una hipótesis, suposición y lo que quieran, o sea, hagan ustedes su debate en casa, aquí no va a haber debate. O tal vez sí. O tal vez sí. Pero yo siento que desde ese punto, desde ese momento, Pedro, la cabeza de la iglesia, que se supone que era, empezó a abrir las puertas a ciertos infiltrados. Ok. ¿Me entienden a qué me refiero? No Claro. tengo que decirlo diciendo que son fariseos, pero sí, Claro. en general. Pero sí, se me hizo interesante y dije, bueno. Sí, no hay nada más real a los fariseos hoy en día, sea a lo que te refieres, ¿no? El grupo a los sí, al CEO y luego estos nenos. Sí, claro. Sí. Justo. Y luego nistas, ¿no? Sí. Oye, y sumado a esto un poquito, a ver, ya ahorita que soltaste este comentario, porque yo traía un poco como ese cuestionamiento que se iba a hacer, y para los que nos escuchan es como, ¿se acuerdan que en los capítulos pasados que hemos platicado que vimos lo de la Revolución Francesa, que es donde sentimos que en parte la Revolución Francesa, aparte de meter la izquierda o de instaurar ese sentido, también funciona para quitarle poder a la iglesia en Francia y demás? Correcto, sí. Que hablábamos en ese momento que Francia era la región más católica, más cristiana del mundo en ese entonces, Sí. y que se meten estos mismos que dices. Y hemos hablado en otros momentos que en la Edad Media, más o menos por ahí del 1500, 1600, hubo como un reseteo, o se cree que hubo un reseteo. ¿No creen que todo esto de los bloqueos de estos evangelios y cosas así vengan a partir de lo de la Revolución Francesa y movimientos por ahí? O sea, Es en muy ese probable. entonces. O sea, porque también es. Muy probable, güey. Sí. O sea, a ver, no sé, ¿no? Pero. Mira, desgraciadamente, a ver, yo lo he dicho abiertamente en varias ocasiones, sí soy creyente, güey, yo sí creo en lo que dice la Biblia, en Jesús y demás, en todo. De eso, a que no tenga cierta manipulación y no lo muevan y no te digan y no sé, o sea, por supuesto que a través de tantos años, de tantos siglos, de tantas mentiras y demás que ha habido en la humanidad y la narrativa que muchos quieren conservar o a su favor, Claro. yo creo que por supuesto que esto hasta cierto punto está amañado. No sé hasta dónde, no me atrevo a decir hasta dónde, porque, güey, o sea, no tengo una verdad absoluta, ni soy investigador al respecto, ni he entrado, por ejemplo, a lo mejor al Vaticano, a la biblioteca que debe estar ahí abajo Sí, como los para tener archivos más secretos. información, pero no tengo pruebas, pero tampoco sería como que... Tampoco Tan dudas. raro, no dudes. Claro. A ver, sumándole a ese comentario, Estoy de me acuerdo acuerdo. que había gente que de repente me decía, o sea, escucha mucho, ¿no? Que dicen, la Biblia es un libro tan antiguo, es el libro más antiguo que hoy existe en la humanidad, que es imposible que lo hayan manipulado, cambiado, movido. Me quieren silenciar ahí. Sí, pasa. güey. Están hablando de mí, güey. Ah, cabrones. Ahí va. Qué buen rayo, güey. Sí. ¿No? Pero bueno, les decía, te dicen, ¿no? Que la Biblia pues, lleva siendo un libro de hace tantos años que es imposible que hubiera sido modificado, manipulado, que le cambian cosas. Y yo a veces creo que justo ese es el argumento, sumando de lo que tú decías, es el argumento exacto para decir que es muy probable que le hubieran movido algo. Aparte con tantas traducciones, no solamente con una manipulación Exacto. intencionada, sino errores de traducción, Claro. porque a veces los términos no significan lo mismo o no existen de un lenguaje a otro, ¿no? De un idioma a otro, como lo que decíamos. A lo mejor en griego hay 4 distintos tipos de término para lo que hoy se le traduce como amor, ¿no? Claro.
Lo que sí es verdad, güey, es que la Biblia nos ha contado historias que son reales. Les voy a poner un ejemplo rápido, güey. El diluvio. El diluvio, si tú lo traduces a Tartaria, o si tú lo traduces a la Atlántida, o si tú lo traduces a X o Y, Z, hay pruebas de que hubo algo que destruyó esas civilizaciones antiguas. A lo mejor antiguamente, como lo hemos comentado, han existido una serie de reseteos y ese fue uno de ellos. Claro. Entonces, por supuesto, no está tan lejano de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Históricamente. No, claro. Lo que pasa es que desde mi opinión, y es mi humilde opinión, ¿no? Yo creo que la Biblia no te cuenta puras verdades, pero tampoco te cuenta puras mentiras. Es una peligrosa mezcla de ambas, ¿no? Con la que hay que tener como mucho discernimiento interior, ¿no? De alguna forma. Es lo que yo, en mi humilde opinión, considero. Porque incluso hay discrepancias en cuanto a la interpretación de la misma, ¿no? De ahí se empiezan a segregar distintas, ¿no? Del cristianismo sale que los evangelistas, que los católicos, que los protestantes, que los anglicanos, que los... todos, ¿no? E incluso dentro de esas mismas ramas empiezan a desramificarse, porque no hay una interpretación clara con respecto a lo que se quiere interpretar, ¿no? Entonces a veces hay que ir incluso más allá y tener justo esa consideración de decir qué tan real es esto que estamos leyendo, ¿no? Y qué tan fuera de manipulación está. Es que justo, o sea, estoy de acuerdo contigo. La base estable es el cristianismo. De ahí hay un chingo de subramas, ¿no? Porque, o sea, están los ortodoxos y bla, 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 bla. Hay muchísimos. Pero sí, la base justo es el cristianismo. Y perdón, por ejemplo, también los cristianos, según yo, tienen una Biblia diferente a la católica. O sea, no es exactamente la misma información que viene, y así seguramente es con los anglicanos y los protestantes y todo. Exacto, la pregunta es cuál fue primero, ¿no? Claro. Creo que una de las diferencias más importantes con los cristianos, no sé si son los ortodoxos, bueno, algunos de los cristianos, porque ya no sé cuáles de todos, güey, que teníamos unos vecinos, y digo teníamos, tú sabes por qué, pero teníamos unos vecinos acá que eran cristianos. Y creo que la diferencia más importante es que ellos no creen en la Virgen. O sea, ellos no creen no creen ni en los santos, ¿no? Ni en las imágenes como santas fuera de... ¿Eso nos afecta? No nos afecta porque estamos conectados a la compu de Luis y esto es independiente. Pero que hubo un apagón así de un instante. Hubo un reseteo. Pero ¿qué onda, no? O sea, como que la estamos hablando de esto y de repente el trueno. Sí. Y ahorita se nos apaga. Como que no les gusta que hablemos de esto. Eso se va a ver padre en cámara, güey. Es lo que le llaman la esfinge, como que hay siempre... Cuando hay un tesoro, hay algo que lo protege. Entonces tú tienes que ir más allá de eso que protege el tesoro, ¿no? Como decir, romper esa barrera. Entonces yo creo que esta es una esfinge. Hay que continuar. Ahora, ¿quieres que hablemos, o bueno, más bien, quieren que les lea un poquito qué son como tal los... Claro. Y ya de ahí tú, porque seguramente vienes bien preparado, te conozco, Mosco. Pero ahí les va. En teoría... lo que es como tal la definición, dice: los evangelios apócrifos son textos antiguos sobre la Biblia de Jesús, los primeros cristianos que no fueron incluidos en la Biblia oficial, la versión canónica, que ya comentamos, ¿no? Dice, a menudo se clasifican por su temática en 4 grupos de infancia que relatan los años ocultos y el nacimiento de Jesús. Destacan el Evangelio de Santiago y el de Tomás, los gnósticos, que son textos esotéricos que se centran en conocimientos secretos, y dice sobresalen el de Tomás y el de María Magdalena, el de Pasión y Resurrección, que detalla los últimos días de Cristo, como el Evangelio de Pedro, y rehabilitación histórica, que reinterpretan figuras controvertidas, siendo el caso más famoso el de Judas. Porque también hay un historiador, perdón que te interrumpa. No, ya. Hay un ¿te acuerdas de José Luis Parise? Él es también historiador, y él, a través de ciertos escritos que encuentra, ¿no? De historiadores de la época, él confirma que, por ejemplo, Judas era pariente de Jesús y tenía además 16 años cuando sucede lo de la dichosa traición, porque Jesús, era poco probable que Jesús no estuviera... no fuera parte de su plan, ¿me explico? Ajá, sí. ¿No? Judas Iscariote, ¿no? Porque hay 2 Judas. Y hay un evangelio de Judas que explica todo, ¿no? Que fue o sea, que Jesús explica por qué fue uno de sus predilectos, porque le tocó la tarea más difícil. Fíjate que hace años
Y ahorita que tocas ese punto me acuerdo mucho. Y dice, los dejo ahí de bote pronto la pregunta para que ustedes también se lo debatan un poquito. Yo hasta la fecha me lo estoy debatiendo. Bueno, mi familia es demasiado católica. Tengo un tío que es muy, muy católico. Y está bien, güey. Yo creo en eso también. No juzgo. Claro. Y alguna vez le hice una pregunta y le dije, a ver, ¿tú crees que sin Judas Iscariote Jesús no lo hubieran crucificado y todo lo que tenía que pasar y todo lo que venía no hubiera sucedido? Judas era parte del plan de Dios. ¿Eso lo convierte en una mala persona o no? Y ¡puf! Ardió el mundo, güey. Cosa que me gusta también. Sí, sí. Me gusta ver Sí, el mundo arder. supuesto. Era malo, Oye, no qué era buena malo, pregunta. era parte del plan de Dios. Claro, o sea, O no, güey. no O sea, existen. Aparte, si ha habido alguien, el ser más elevado en la historia de la humanidad es justamente Jesús, o sea, Sí. o Yeshua, como, o sea, es imposible que ese güey se le haya ido esa madre, ¿sabes? Es como decir, no mames, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo. O sea, O sea, hay muchos que lo ven como el villano de la historia, pero a No. lo mejor era ese mal necesario dentro Sí, de la fue- historia, güey. era una que- energía que era necesaria, la energía de la traición para cumplir con las profecías. Sí. Perdón, ya te interrumpí. No, iba a decir eso, ¿no? O sea, esa parte es como el catalizador, un poquito, el que termina empujando, pero así tenía que haber uno, ¿no? Sí. Y lo que dices, y se convierte en el villano, o entre comillas es el héroe que nadie quiere ver, como por así decirlo, el héroe, ¿no? O Pues, sea, es que si lo ves, o sea, siempre nos han dicho así, yo también creo que decir así, él murió para salvarnos, güey, porque nadie podía entrar al cielo, por el mundo estaba lleno de pecado y demás, su padre, ¿no? Su padre dijo, ni madres, güey, nadie entra aquí. Se sacrifica por nosotros, pero para ese sacrificio hubo la necesidad de un Judas, güey. claro, O sea, que yo siento que no lo convierte en malo, sino en parte necesaria de lo que tenía que pasar. Oye, Yo sí lo he visto. y otra por ahí sumarle, o bueno, es un poquito salirme de esta parte de los evangelios apócrifos, pero es hablar un poco de la doctrina de la iglesia y todo el rollo que es, que apenas alguien me lo hizo ver, porque yo no lo había pensado, y era si ustedes se dan cuenta o lo sienten, la parte de la iglesia, siento que se mueve mucho desde esa parte del sacrificio, que obviamente es muy valiosa y muy importante y es lo que Ok. un poquito es la espina medular de todo, pero se nos olvida que Jesús fue un ser que vivió 33 años previos a su muerte y que aparte resucitó, y de eso muchas veces se habla poco, ¿no? O sea, Sí. ¿cuál es ese sentido, no? O sea, ¿nos enfocamos 100% en su muerte o un Como que hay más 90% en su muerte? Sí. O sea, tú vas a las iglesias, incluso, por ejemplo, voy a hablar de mi propia casa, hay crucifijos por todos lados, pero no hay imágenes de Jesús. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que es el Sagrado Corazón de Jesús, sí. que creo que tú tienes aquí afuera. Sí, justo. Uy, ¿por qué no mostrar esa imagen que es también una representación de Jesús muy bonita, Sí. hablando desde otro lugar? ¿Y por qué todo es la crucifixión, la muerte? Y Sí. nos Sí, en mi encanta la casa muerte, también hay mostramos una la de muerte. Sagrado Del Sagrado Corazón, Corazón. sí, grande. Sí, y es... Sí. A En ver. mi casa no, o sea, tú bajas la escalera, hay un crucifijo, en mi cuarto hay un crucifijo, o sea, y de repente pensé, digo, ¿y por qué no poner las otras imágenes bonitas? Tú vas a las iglesias, Sí. la gran mayoría es Jesús crucificado, Sí. Sí. no, Sí. no otra parte, ¿no? Sí. Voy a tener que... Bueno. Y pues sí, señores. Hola. ¿Cómo la ves, hermano? Pues mira, aquí también hay un tema que se me hace súper interesante, que es justamente lo que comenta Nacho, el tema de los crucifijos y todo, cómo alimentar un egregor de la culpa, ¿no? Sí. Es justamente esa parte, porque a través de la culpa enganchas y manipulas a muchísimas personas. Y es aquí donde yo quiero entrar, porque lo que nos muestran los evangelios apócrifos es justamente salir de la culpa y salir del pecado, no porque el ser humano haya nacido con pecado, sino porque Correcto. cae en un error el pensar que nace con pecado. Pues es que volvemos a la misma narrativa, güey. O sea, según la narrativa oficial, digámoslo así, de la Biblia, Sí. el pecado original viene por parte de la traición de Eva, ¿no? Que, por llamarlo de alguna forma, la engaña la serpiente, Claro. le da el fruto prohibido, Eva dice, si no hay pex, lo como, se lo comió y arrastró consigo a Adán y valió queso todo y Por por eso nos supuesto. condenaron, porque se supone que vivíamos en un Edén, en un paraíso, que no había sufrimiento. Nadie puede probar eso.
O sea, no hay forma de probar eso. Estoy de acuerdo contigo. A lo mejor es parte de manipulación por medio de la culpa. Claro. ¿No? O sea, aún así, el mensaje siempre ha sido, bueno, pórtate bien, güey. Pórtate bien. O por lo menos La ley natural. Sigue no le la ley hagas chingaderas natural. al otro, ¿no? Exacto, la ley natural. No, Básicamente, ¿no? encima de otro, pero sí. Fíjate, hay un contexto que me gustaría como aterrizar sobre el tema de los evangelios canónicos, ¿no? Dale. La mayoría ¿De de los los eruditos, sí. Ah, ok. Sí. Primero concuerdan en que ninguno de los 4 evangelios canónicos fue escrito por los discípulos directos de Jesús, Ok. lo que comentábamos. Los apóstoles hablaban arameo y en general no sabían escribir. Los textos fueron redactados en griego. Ujú, Esto de acuerdo con investigaciones del historiador Zunzunegui. ujú. Luego, también en cronología interesante, Marcos es el más antiguo, data por ahí del año 60 más o menos. Lucas y Mateo se escriben después del año 70. Año clave en el que Roma destruye el templo de Jerusalén, sellando la separación definitiva entre judaísmo y cristianismo, y Juan data aproximadamente del año 100. O sea, uno es 100 años después de Cristo. Sí. Y luego el caso de Lucas, por ejemplo, San Lucas no conoció a Jesús, era un médico griego que viajó a Jerusalén atraído por las leyendas de las curaciones. Al llegar Jesús ya había sido crucificado, por lo que Lucas entrevistó a testigos y bueno, a partir de ahí fue como que recopilando, ¿me entiendes? Ujú. Fueron como enseñanzas que fue ahí como... Sí. O lo que él interpretó y luego la traducción de lo que se tradujo, de lo que se entendió, de lo que se dictó, de lo que se copió, ¿me entiendes? Ese es un punto Ese es como el interesante. tema que va como que... Sí, y ese es un punto muy interesante porque vamos, o sea, siempre hemos escuchado, güey, que hay historiadores antiguos desde aquella época que lo han transcrito, que lo han pasado, o sea, no hay duda de que Jesús existió. Yo nunca he escuchado a un historiador antiguo de filósofo, lo que sea, que los apóstoles hayan sido tan contemporáneos a él, como lo que acabas de comentar, como lo pinta pues la Biblia original. Claro. ¿No? Sí, le Ese es contaba un buen Julio punto. que de los 4 evangelios, uno fue escrito por ahí del año 60, otros 2 después del año 70 después de Cristo y otro 100 años después de Cristo. Sí, o sea, Sí, al final son recopilaciones de la información que se pudo haber tenido. Claro. Sí, o sea, es como si yo hoy agarro y me vuelvo historiador y me pongo a escribir acerca de la Revolución Francesa. Claro. Sí. Pues Y aparte es que escribiré lo que encontré y de lo que puedo hablar y escribes en un idioma distinto del que habló la persona de la cual tú estás escribiendo. Claro. ¿Me explico? Y hay otro punto muy importante que es el edicto de... Bueno, hay 2, ¿no? Constantino, pues que es el emperador que unifica Roma a través del cristianismo, porque Justo. había muchas religiones y para unificar y controlar y poder gobernar de una manera mucho más fácil, él es el que instituye al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y se necesitaba unificar un imperio en una decadencia a través de la religión, pero se topó con el caos doctrinal. Por ello convoca el Concilio de Nicea en el 325, Sí. donde los teólogos legislan el orden escrito, se crea el dogma del credo y se estipula el canon litúrgico oficial, que son los 4 evangelios. O sea, eso 325 años después de Jesús. Sí, justo. Y todo lo que quedara fuera fue etiquetado como herejía, ordenándose su quema. Las comunidades místicas escondieron sus libros. Origen de la palabra apócrifo es ocultar lejos o enseñanzas ocultas. No quiere decir que sea mentira o trampa o engaño, es mantener lejos de... Y desde ahí justamente puede empezar la manipulación de toda esta narrativa. ¿Por qué? Porque Constantino, unificó a todo el imperio, güey, en una misma religión, vamos a llamarlo así, pero en parte también fue por control. Claro. Y desde ahí empezó a tomar tanta fuerza la iglesia, güey, que llegó a un punto que estaba básicamente a la par del imperio y eso es cabrón, o sea, Claro. desde ahí pudo empezar la manipulación, seguido de la Revolución Francesa y demás, porque Todo, sí. todo está conectado. Sí, ¿no? Todo sí, está conectado. sí. Ok. Luego, el Evangelio de Tomás, por ejemplo, es el más largo y mejor conservado del Nag Hammadi. Inicia afirmando que contiene las palabras secretas de Jesús y presenta a Tomás como el gemelo, porque utiliza la palabra dídimo, que significa gemelo. Ok. Luego, el Evangelio de la Verdad, ¿El también gemelo de quién? de Jesús. Ok. O sea, explica que es el gemelo biológico. Cabrón. Luego, el Evangelio de la Verdad, utilizado por la secta de los valentinianos y atacado por San Ireneo de Lyon en su época. El Apocalipsis de Pedro, escrito en forma de diálogos neoplatónicos, y afirma que Jesús no murió en la cruz. Al ser la materia intrínsecamente mala, Jesús no tenía cuerpo real, sino una proyección de luz pura. El Evangelio de Bernabé, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, ¿no? Y
bueno, hay aquí un tema importantísimo que es las enseñanzas más importantes, porque si quieren podríamos ir como irnos como al núcleo, a la base fundamental de lo que dicen estos evangelios, ¿no? Órale, me parece. Y voy a citar algunos. Por ejemplo, este es del Evangelio de Tomás, este es el dicho número 3 y lo voy a parafrasear tal cual. Si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre viviente. Está diciendo, todos somos uno y son hijos de Dios. Por lo tanto, son encarnación y emanación de Dios. 2, este también es del Evangelio de Tomás, me encanta, es, si sacáis lo que hay dentro de vosotros, esto que tenéis os salvará. Pero si no lo sacáis, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará. Este también es de Tomás, este es el dicho 22, el anterior fue el 70. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del varón y de la hembra una sola cosa, entonces entraréis al reino. Una sola cosa, ¿a qué se O refiere? sea, integrar energía, o sea, es trascender la dualidad. Formar familia. Que eso es un poquito incluso desde las tablas. Sí, parecido, ¿no? Estas, las tablas de Thoth. Ajá, pero no es del Kybalión. El ¿no? Kybalión, O sea, que creo que fue de Hermes Trismegisto, ¿no? Ajá. Que creo que Hermes Trismegisto dicen que es la encarnación de Thoth, el Atlante. Sí, Esa que no me lo justo habla sabía, de. está cool. Ok. Como de esa dualidad. Como es arriba hacia abajo, es como arriba es hacia adentro hacia afuera, ¿no? Y tampoco está tan lejos con lo que dice el mismo Jesús, güey. O sea, están hechos a mi imagen y semejanza. Claro, güey, o y sea, es como lo que proyectas dentro es lo que manifiestas Sí, afuera sí, de alguna sí. forma. En lo que vives afuera es una proyección de lo que vives Encuéntrate dentro. porque, o sea, estás hecho a mi imagen y semejanza. Encuéntrate tú, encuéntrate adentro. Encuéntrame. Porque adentro de ti estoy yo, güey. Exactamente, Es encuéntrame básicamente lo que a mí es. dentro de ti y Sí. entenderás que tú y yo somos uno. Eso me gustó. Y se suma un poco Sí. como el universo es mental, ¿no? O sea, también esta parte que Hermes Trismegisto decía que Sí. todo el universo es mental. O sea, vuelve a ser como todo vive dentro de nosotros, vive en lo Sí. interno y de ahí se produce. Sí. O bueno, yo así es como lo interpreto. Sí. Yo siento que proyecta, Jesús como que digamos, trata de Sí. ayudarnos a entender que sí está dentro y que es como trascender justamente la mente, porque Ujú. la mente es... O sea, diablo, por ejemplo, significa división de palabra. O sea, hablo. O sea, es Ujú. como que hay una separación de energías. Ok. Y aquí Jesús lo que se habla es integrar uno. O sea, el sentir, que la mente trabaje para el sentir, todo esto, ¿no? Ay, qué feo. Está bueno, güey. Por ejemplo, aquí hay uno también de Tomás, el dicho 108, que es, quien beba de mi boca llegará a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Entonces, como decir, emana Ujú. lo que soy yo, porque eso está dentro de ti también, porque somos uno. O sea, es como manifiesta el Cristo que ya está dentro de ti. Ujú. Este también, bueno, este me encanta porque es de María Magdalena, y este es brutal, güey, porque María Magdalena en ese evangelio también explica cómo, o sea, por qué. Es interesante, Jesús cuando resucita, la primera persona a la que visita es María Magdalena. Y los evangelios canónicos dicen que es una prostituta. Ujú. Pero obviamente aquí se explica por qué es la primera a la que va a ver y por qué en las bodas de Canaán Jesús está sentado junto a María y todo esto, ¿no? Luego, el Evangelio de María Magdalena dice, no hay pecado, sino que sois vosotros quienes lo creáis cuando actuáis de acuerdo con la naturaleza de vuestra propia adulteración. El Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidle. Otra vez, pues está como muy marcada la distancia que hacía con respecto a muchos de los apóstoles, ¿no? Sí. Este es de Felipe. En el mundo de la verdad te conviertes en aquello que ves. Si ves el Espíritu, te vuelves Espíritu. Si ves a Cristo, te vuelves a Cristo. Si ves al Padre, te conviertes en el Padre. Es decir, de alguna forma estás proyectando lo que ya ves dentro de ti. Si Claro. tú ves cualidades y cosas bellas en el otro, es porque ya están dentro de ti, Ujú. ¿no? Y si Sí, ves pues. pura mierda afuera, es porque esa mierda está dentro también. Diálogo del Salvador, este también es uno de ellos. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿hacia dónde caminamos y cuál es el final del viaje? Jesús les dijo, buscad el final en el lugar donde comenzó el principio. Ujú. Pues que al final es el lugar donde comenzó el Pues, principio. Sí. O sea, con nuestros papás. En la primaria, En la primaria, en el kinder. en el kinder, güey. Está buena. O sea, Está buena. Está confusa. Pero es está integrar, buena. ¿no? Sí, Es sí, como, sí. no O sea, hay principio ni final. es básicamente completa el círculo, ¿no? Sí. Lo que te quiere dar a Sí. entender. Porque sí, yo también al principio fue como dije, caray, ¿dónde? Claro, eso tiene sentido. Sí, al final es.
Sí. Bueno, es que, a ver, por ejemplo, también podemos partir de alguna forma en ese hecho que el mundo, el tiempo es algo un concepto totalmente terrenal, ¿no? Totalmente Claro, humano. Claro. O sea, el tiempo, pues sí, o sea, de alguna forma yo creo que en otras dimensiones no existe. O sea, Literal, como dicen, el tiempo relativo, güey. O sea, justo, sí. o sea, Por supuesto. Sí. de hecho, güey, yo he pensado, siempre he tenido esta teoría, me estoy saliendo un poquito de los evangelios apócrifos, Nah, tú date. pero siempre he tenido una teoría. Ven que luego salen y te dicen, no, pues hoy en el 2026 encontramos X cosa que data del 1000 antes de Cristo, ¿no? Sí. Y yo siempre he pensado, si no lo encontramos ahorita, porque en nuestra línea, digamos, temporal es del 1000 antes de Cristo, pero Ujú. si hablamos del tiempo como algo cíclico, como algo que está como traslapado, los que viven ahorita en el 1000 antes de Cristo, lo que acaban de crear, y por eso hoy nosotros lo acabamos de descubrir, Claro. aunque data el 1000 antes de Cristo, pero desde cierto nivel de dimensión fue en el mismo instante, ¿sí me Sí. explico? Entonces Sí, se habla sí. como lo que hagas en esta línea de tiempo también incide directamente en otras líneas de tiempo tuyas y en otras vidas pasadas ándale. y futuras. ¿no? Eso es de alguna claro, forma. ándale. Eso es justo. parte Porque de siembras lo la que- semilla de lo que el otro recoge, entonces si no hubiera sido porque tú sembraste la semilla y el otro no recoge, y por lo tanto, Ándale. ¿sabes? Es así. Parte de lo que decía Val, ¿no? De las líneas de tiempo, que o sea, literalmente hay gente que ahí sí no estoy tan seguro, nunca he conocido a nadie, yo no creo ser de esos, sinceramente, no me acuerdo si sí, ya lo hice, estaría chido, pero no creo haberlo hecho, que puede brincar esas líneas de tiempo, ¿no? Que se puede mover y puede, al final del día, o sea, yo creo que tú sí puedes manipular tu futuro, güey, dependiendo de las acciones que hagas, y eso mueve tu línea de tiempo. Claro. A lo Sí, mejor el sí, Julio sí, del sí. pasado, no sé, te voy a decir algo tonto, ¿no? A lo mejor el Julio del pasado se tiró a las drogas y en la línea del tiempo ese Julio valió queso. Pero a lo mejor el de mi línea de tiempo actual no lo hizo y ahí va, güey. O sea, no sé. Claro, Siento que sí. puedes mover mucho. Hay uno que a mí me encanta escuchar que se llama Está Javier interesante, Pedro, güey, me gustó. con X, y dice justo esa parte que es, a ver, nosotros estamos viviendo actualmente como una línea de tiempo en la que es como una especie de reparación en conciencia de lo que pasó en la Atlántida. Porque en la Atlántida fue un experimento en donde el ser humano, su objetivo es la expansión de la conciencia, pero se le da tanta tecnología que la ciencia rebasa la conciencia Ujú. por mucho. Entonces se autodestruye y entonces donde tiene que colapsar el experimento. Y aquí se le está dando menos tecnología al ser humano para que vaya poco a poco con la conciencia. Y entonces en la medida en la que el ser humano camine de la mano la conciencia y la ciencia, es como se repara la línea de tiempo de lo que pasó en la Atlántida. Ok. ¿Y tú Porque crees la que enseñanza- estamos avanzando con la tecnología y la conciencia al mismo tiempo? Hay una facción del ser humano, o sea, del Sí, ser lo que es. sí y hay otra que no. Aquí es donde se separan las líneas de tiempo también. Y ahí te va. Yo creo que los que nos pueden llevar a esa destrucción como tal, de una línea de tiempo fuerte, son ¿cómo dijimos que íbamos a decir? Los parásitos. La clase La parasitaria. clase parasitaria. Los parásitos de afuera, los parásitos también físicos y los parásitos astrales y todos. Porque literal esa clase parasitaria es la que controla la tecnología más reciente, digamos así, que tenemos. Lo que yo siempre he sospechado, güey, desde alguna forma, yo siento que esa tecnología que tenemos, el microfonito, la computadora, todas estas pendejadas, van 10 años atrás y esos güeyes tienen 40 años adelante de lo que poco a poco nos van a ir soltando. Claro. Poquito. Claro. Sí, Y no van a sí, soltar sí, nada sí. que no convenga, como Exacto. una cura contra una enfermedad, tal, No, por cualquier supuesto cosa. que no, güey, porque va en contra de intereses económicos Por supuesto, también, pero eso por es otra supuesto. historia. Mira, continúo con algunos dichos. Por Ujú. ejemplo, este es del libro de Juan. Dios no es alma, ni cuerpo, ni mente. No es luz, sino el Padre de la luz. No es nada de lo que existe, sino algo mucho más excelente. Su condición fundamental es la quietud. Hay otro de Judas, que es como, hay una parte en la que Yeshua o Jesús, porque ahí le dicen Yeshua, pero Jesús le habla a Judas y dice, tú lo superarás a todos ellos, hablando de los demás apóstoles, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Limpia tus ojos y mira la nube y la luz adentro de ella y las estrellas que la rodean. Como diciendo, tú eres mi más grande discípulo porque tú vas a hacer el trabajo más difícil, Ok. que no se lo puedo encomendar a ningún otro. ¿A quién se lo dijo? A Judas. A Judas. Judas. Fuerte, lo que decía, güey. Oye, güey, y con ese otro tema, por ejemplo, hablando de Yeshua y Jesús y todo esto, también esa parte es bien interesante, ¿no? Cómo se va instaurando la religión de una forma que va haciendo match con la cultura en donde está llegando la religión. ¿Me explico? Sí. O sea, hoy el Jesús que nosotros vemos aquí en México y así en imágenes,
es un Jesús totalmente occidental, que Por no supuesto. creo que haya sido genuinamente la imagen real de Jesús, ¿no? No. Y el nombre, hasta el mismo nombre y todos se vuelve una traducción para que pueda permear diferente en cada cultura en la que va entrando. Sí. Y ahí es otra vez donde dices, pierde cierta transparencia, todo lo que nos quieren decir, todo lo que viene de aquella época, se manipula, o sea, incluso porque si es algo tan importante, ¿por qué lo manipularías? Si no, ¿por qué no presentarías la misma imagen de Yeshua como era Como era. ¿no? O sea, Eso, y lo que yo siempre he dicho toda la vida, güey. O sea, si no fuera tan importante, ¿por qué siempre buscarían atacar a esa religión en otras? O sea, siempre buscan tirarle a Yeshua como tal. Ahora, de lo que dices, eso también me gustó un chingo, porque sí había escuchado, por ejemplo, no sé si han escuchado de la famosa Sábana Santa, o sea, donde deja marcado el rostro al momento de la crucifixión. Le ponen una sábana y queda marcado ahí su rostro. Se le han hecho estudios a la sábana y sí dicen que, o sea, el tipo de sangre y todo, o sea, la analizan. Incluso llegan a decir que no es humano y que es el único tipo de sangre que se ha visto así. O sea, punto y aparte. Está en otro nivel, vamos a ponerlo así. Lo que sí también había escuchado es que sí se toma como punto de partida la forma de la cara de la Sábana Santa para darle una recreación pero sí tiene muchas modificaciones. Eso sí tienes. Es que sabes que ahí justo lo que comentan es interesante porque hay una conversión masiva al cristianismo por ahí del año 800, 900 en Europa, al judaísmo y al cristianismo. Y no, obviamente no había una imagen de Jesús como tal, pero justamente cuando empieza la época del Renacimiento, a estos grandes artistas se les encarga representar a Jesús de la forma que más pueda generar conexión con la etnia que en ese momento había en Europa, pues la aria, entonces, o la blanca europea. Entonces toman como ejemplo, como modelo a César Borgia. César Borgia es en quien muchos artistas se inspiran para recrear a la imagen de Jesús. Sí, es cierto. Sí se parecen. Sí se parecen, sí. Pero obviamente es un modelo, ¿sabes? Sí, es como decir, así tiene que aparecer rubio, de ojos azules, hermoso, ¿no? Porque en realidad Jesús en esa época, o Yeshua, pues si tú analizas como el contexto histórico, de acuerdo a la historia oficial, porque a lo mejor está todo manipulado, pero si nos vamos a la historia oficial, pues sería más bien como un estilo entre mediterráneo y árabe. Sí, ¿no? Sí, justo. Igual está un gris, güey, y nosotros ni sabemos. Un draconiano, güey. No nos enteramos, ¿no? Podría ser, güey. Puede ser. Sí, porque o sea, igual era un gigante de 6 metros y no estamos. Y no sabíamos. ¿no? O sea, bueno, yo creo que si hubiera sido un gigante de 6 metros, les hubiera dicho, háganse para allá, romanos. Es más, ahí te va la cruz, güey. O sea. Bueno, hay. Pero. No, dale. Bueno, ¿qué tal que todos sean gigantes en esa época, güey? Tienes un buen punto. Pero podría ser, güey. En el Antiguo Testamento hay una parte en la que Moisés llega a un lugar y dicen que ve la ciudad más allá de la colina. Y entonces cuando se hacen análisis matemáticos, la altura de Moisés no coincide con la de un ser humano. O sea, de acuerdo con la colina. Sí, exacto. O sea, es que era mucho más alto. Y hay como que momentos, hay ciertas pistas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que explican que en realidad Moisés era gigante, güey. O sea, y el pueblo de Israel eran gigantes. Por ahí dicen que hubo una mezcla entre demonios y gigantes y surgieron otro tipo de alimañas. Porque el libro de Enoch, que también es de los rollos del Mar Muerto, explican que los gigantes son el resultado de los ángeles caen en la lujuria y quieren acostarse con las mujeres humanas y tal. Y surgen ese tipo de... Fíjate, justo hablabas de lo que decías de los crucifijos. Ajá. ¿Qué suena? Están saliendo. Ah, ok. Sí. También está el Apocalipsis de Pedro, que es la versión gnóstica. Ajá. Él dice, aquel a quien viste sobre la cruz, alegre y riéndose, es el Jesús vivo. Pero en cuyas manos y pies clavan los clavos, es su parte carnal. Es imposible matar a la luz. Hay una forma de decir, güey,
por mucho que le hagan y deshagan a este cuerpo, Sí, por supuesto. él Sí, está en nace otro y permanece y regresa y muestra que se trasciende la carne, ¿no? De hecho, pues, se Oye. supone que es a propósito de la muerte y resurrección para decir, a ver, güey, o sea, Sí. todos vamos a trascender Sí. y se supone que en teoría en algún punto vamos a retomar nuestro cuerpo físico cuando venga, digámoslo así, el juicio final. No sé, cuando llegue te diré si sí A lo o si no. mejor nuestro cuerpo original, ¿no? Porque si este es un simulador, es como la Matrix. A lo mejor nuestro cuerpo real está en O una lo que cama de decías- agua. o lo Oye. que decías alguna vez de la reencarnación también podría ser, o sea, no sé. Yo creo que es más como esa parte, ¿no? O sea, yo Sí. creo que habla más de eso, porque si habláramos o pensamos de que vamos a regresar a este cuerpo, pues imagínate todos los que están en cenizas hoy, que a mí es donde se me ha hecho siempre absurdo, ¿no? O sea, esa parte de Sí. guardar el cuerpo, las cenizas y todo. Sí. Yo a mi novia así siempre le he dicho, güey, el día que me muera, pues ahí mis cenizas las esparces en la playa, en la Mar, montaña. claro. Yo ya no soy esa Por supuesto. esas Sí, cenizas, sí, o sea, sí. yo Sí, no o sea, existo. ¿para qué pagar la renta de una... No, o sea, como Sí, decir, sí. yo no lo haría. O sea, decir, güey, o sea, si me voy, quema y échalas al mar o al inodoro, me vale madres. O sea, Oye, es otra parte que, a ver, igual es un poquito más duro. Es Como otra peces. parte del negocio de la iglesia, ¿no? Claro, Un poquito. claro. Cementerios, las criptas. Digo, a ver, Es no, una no quiero renta. hablar tampoco mal de eso, tampoco me quiero meter en esas cosas, pero al final, pues sí, es una renta fija. sí, claro. Sí, sí. Oye, y hablando de esto que decías de Moisés y de como el tema gigante, también hay que recordar, por ejemplo, eso ahorita se me vino mucho, que por ejemplo, cuando es lo del arca de Noé y todo eso, los pasajes bíblicos hablan de estos ángeles caídos que están hechos como piedra y cosas así Yes, sí. en la tierra y que lo ayudan y demás. Que me acuerdo que cuando Hay vi una la película de Noé, donde sale Emma Watson y todo, Sí. que es Russell Crowe, Noé. Sí, Ajá. sí. Me acuerdo que la vi con mi familia y mi papá cuando salen estos seres, me decía, no, pues ya, super ficción la película y todo. Y regresamos a leer la Biblia en ese momento y sí viene detallado estos seres. Entonces, Sí los menciona la Biblia, güey. O sea, no es ningún... otra vez esos indicios de que había otros seres o igual sigue habiendo de alguna forma. Y lo que también decías al principio, de repente está tan escrita en metáforas y cosas la Biblia que en traducciones o en percepciones o en subjetivismos o en interpretaciones se pierde la esencia real, ¿no? Como la historia de Adán y Eva y la serpiente y todo ese Claro. rollo. Y Sí. el estar desnudos y luego ya no pueden estar desnudos. Y Lo que decíamos ahorita del concilio de Nicea, o sea, ¿por qué de los más de 300 evangelios que había en ese momento solo eligen 4? claro. Son los 4 que te hacen ver a Jesús más inalcanzable, como la llave de tu salvación, lo más lejano posible y que necesitas a ese ser que está afuera para tu salvación. Y la iglesia va a ser el intermediario que te va a ayudar a llegar a él, ¿no? Sí. No que Jesús Sí. ya sembró la semilla que está dentro de ti, que te muestra que él y tú son uno y tal. Y hay un mensaje, por ejemplo, de arrepentimiento cósmico en el Evangelio de Judas. A través del mito de la reintegración final, Jesús enseña que el universo entero volverá a Dios y que el error original es solo el olvido mental de que la luz divina habita dentro de ti y jamás has estado separado de la fuente. O sea, la creencia de que estás separado de Dios es falsa. Error original, me imagino que se refiere como al pecado original. Sí, pero Ok. que no existe el pecado, que es un error pensar que tú vives en pecado o que estás separado de Dios. Bueno, te voy a decir algo. O sea, como tal, a lo mejor tienes un punto en el que el pecado no existe como tal, pero sí hay cosas que te alejan de él. Ejemplo, vamos a suponer que eres un ladrón, un asesino, un esto, un otro, aquello. A ver, hay Obviamente cosas te que va a van- alejar de tu divinidad. Claro, Te hay va a cosas alejar de tu él. divinidad, exacto. Hay cosas que te alejan de tu propia naturaleza y de tu propia esencia. Y eso termina distorsionando tu esencia, tu alma, todo el punto en el que a veces o terminas generando un karma espantoso o en el peor de los casos, pues se De cierta forma, desvanece tu alma, por así yo decirlo. estoy de acuerdo con eso. De cierta forma, tú no necesitas seguir tal cual, por ejemplo, a una iglesia como por estar cerca de él. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero sí, por lo menos, yo sí recomendaría seguir por lo menos esas 10 tablas, esos 10 mandamientos a la tabla de la ley, que al final del día también se puede traducir en una ley natural, güey. No robes, no mates, cuida a tus papás, güey. O sea, no sé. Ámate a ti, ama a tu prójimo Ámate como a ti mismo. O sea, Exacto. No Pero- haces la mujer exacto. del prójimo, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, que son cosas que dices, ok, güey. son lógicas, Suena ¿no? bien. Sí, sí, Para sí. la convivencia humana y para conectarte Sí, con, para con tu Exactamente. divinidad. Para el éxito de una comunidad consciente, ¿no? Sí, es sí, sí, eso sí. absolutamente Totalmente de necesario acuerdo. todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy
Se acuerdan que lo habíamos platicado en otro programa, que era esa parte, como decía, o sea, la religión es un gran punto de partida. Exacto. Es un gran inicio para conectar con este ser espiritual, con esto que va por encima de lo terrenal, que es lo que estamos viendo todo el tiempo y lo que tenemos palpable. Pero de ahí te puede quedar un poco chica, porque al final hay cosas donde están manipuladas, donde hay ganas de manejar ciertos temas, y es lo que dices, ¿no? O sea, las bases, los 10 mandamientos, ciertos detalles son fundamentales para una vida no católica, no cristiana, no judía, no budista. Es para una vida como un ser humano congruente, o que poder vivir en armonía y en paz con alrededor, ¿no? Exactamente. Pero hay cosas donde ha quedado un poquito corta y donde te empiezan a manipular. Yo siempre me he peleado mucho, por ejemplo, con el tema de por mi culpa, por mi gran culpa. Híjole, ¿y por qué me tengo que pegar una? ¿Por qué por mi culpa? ¿Por mi culpa de quién? Si yo quién soy, güey, o sea, ni que yo hubiera matado a alguien ahorita. Claro, la culpa es un instrumento de manipulación perfecto, perfecto. Claro. Y también otra cosa que iba a decir, ya se me fue, güey. Que la religión también para mí fue necesaria porque evitó que la llama de la espiritualidad se apagara en determinado momento. O sea, la religión fue necesaria para mantener y conservar y preservar por lo menos la búsqueda o el anhelo de querer encontrar a Jesús, sí, ¿no? El anhelo de querer encontrar a Cristo. Sí, pero es como bien dices tú, es un punto de partida. Independientemente, mira, yo siempre he sido de la idea de creas en lo que creas, o sea, si eres X, Y, Z, lo que tú quieras, el ser humano tiene por necesidad absoluta buscar un ser superior a él. O sea, yo en lo único que sinceramente no creo es en el ateísmo. O sea, todos los que dicen soy ateo es gracias a Dios. O sea, es que es matemáticamente imposible. Siempre tienes que creer en algo superior a ti, güey. O sea, algo que te... ¿Cómo llamarlo? Sí. Que te dé un motivo para seguir en el día a día. Me explico. O sea, que digas que voy a morir en algún momento, voy a trascender a X o a Y o a Z, que no se acaba. O sea, con tus pobres animalitos, ¿no? Pero a lo mejor como un animal, güey, que te mueres, te entierran, te echan cal y se acabó. Que también puede ser una opción, no quisiera pensar en eso, pero también puede ser una opción, ¿no? Es que, a ver, que exista el amor, que haya vida en la Tierra, que exista la Tierra como tal, ¿no? Eso, o sea, a niveles estadísticos, es imposible que se haya dado por azares del destino, es imposible que se haya dado por casualidad, imposible. A ver, y te lo dicen, o sea, no solo lo decimos nosotros, ¿no? O sea, lo dijo Einstein en su momento, Newton lo dijo, y no eran religiosos, no venían de una religión particular. Correcto, por supuesto. O sea, ellos mismos, muchos de los grandes pensadores. Aristóteles también lo han comentado, lo comentaron en múltiples, lo han comentado como si estuvieran vivos, güey. Lo comentaron en múltiples. Están vivos porque todas las líneas de tiempo están al mismo tiempo. Pues eso sería cabrón. Sí, bueno. Bueno, si estuvieran vivos en esta línea de tiempo en específico, güey, estaría cabrón, ¿no? Pero sí, yo también siempre he sido de la idea de eso. No puedes no creer en algo más allá, güey. Incluso estaba escuchando, y si quieren en el otro podcast hablamos de eso, pero también hay mucha psicología detrás de por qué elegimos, por ejemplo, un equipo de fútbol, cada quien, y por qué muchos nos apasiona tanto X o Y o Z cosa. Puede ser un deporte, puede ser este, puede ser otro, puede ser aquello. Uno, por el sentido de pertenecer a algo más, y dos, por ese sentido de no sé, güey, de siempre ver algo. De formar parte de algo más grande que el individuo. Exacto, y verlo como por arriba de ti. Por ejemplo, irle al Barcelona, irle al Atlético, irle al Real Madrid, irle al Liverpool, al United, al Arsenal, lo que tú quieras. Siempre estás pendiente de tu equipo porque quieres que tu equipo llegue a ese punto, trascienda y lo que sea. Y quieres ser parte de... No manches. O sea, y eso está lógico. Sí, está interesantísimo porque aparte de todo dice que, por ejemplo, este psicólogo habla que hay 4 diferentes personalidades. O sea, todos llevamos 4 las dentro, pero hay una que nos predomina más. El colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático, si no mal recuerdo. Dicen, muchos de los del Real Madrid, voy a hablar por mí, son coléricos. Y ahí te da una lista de por qué. Características. Sí, no me voy a quemar, pero ahí te da una lista de características. Y dije, ay, güey, me pegó. ¿Te gusta el equipo por este color? ¿Te gusta el equipo porque el color representa esto para ti? Y bla, bla, bla. Y lo seguí escuchando y decía, ay, cabrón, o sea, me está pegando. Oye, mándanos ese video, ¿no? Suena bien interesante. Güey, está buenísimo. Me haría mucho sentido porque, o sea, ahorita que lo haces, ¿no? Porque ese sentido de pertenencia con el Barça, con el Atlético, porque representan arquetipos muy específicos y muy claros. A ver, al final es un poquito, es que, a ver,
se vuelve un poco lo que decías hace rato de la tecnología y todo, también es desde el lado mercadológico, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen que las marcas tienen que ser un arquetipo, tienen que ser una persona? O sea, tú di que Coca-Cola es esta persona particularmente con estos atributos, etcétera. Exacto. Y seguramente los equipos de fútbol hace 100 años, hace 90 años que se fueron constituyendo, ya tenían estas ideas, sí, y entonces se fundaron. Sí, Como dices, sí. ¿por qué esos colores? Pues no solo son porque se nos ocurrió que el blanco se ve bonito. No, y si nos vamos al hecho de que la mayoría de los grandes clubes fueron fundados por masones o por logias, también hay un conocimiento oculto que hace completamente sentido y completamente mal, ¿no? Sí. No, O sea, está creo buenísimo. creo que, por ejemplo, en el caso del Barça fueron masones, pues es lógico que hayan tenido muchísimo conocimiento que fue instaurado en el nacimiento del club. Masones, no por nada, es uno de los más importantes del mundo, ¿no? Masones y juguitos, pero no hables de eso, que vas a soltar un debate acá. No, pues yo creo que No, sí. pero representa un Sí, arquetipo sí. muy fuerte en el fútbol, el Sí. Barcelona. No, y en general, o sea, todo en general. Madrid también, o sea. Por ejemplo, Liverpool es rojo, pero no es el mismo rojo que el del United. No. Por algo yo elijo ese rojo. Y no es el tú mismo que el eliges- del Arsenal. Y no es el mismo Son, que el es del curioso, Arsenal. son tres rojos distintos. Pero el Arsenal tiene más como rojo con blanco. Pero ¿no? el rojo es más acercándose al rosa, siento, el rojo del Arsenal. Ajá. Y el Sí. rojo del United siento que es más acercándose al naranja. Y el rojo Ajá. de Liverpool es más rojo. Vino, ¿no? Ajá, Es, es como, más es vino. más, bueno, Más no vino, vino. pero es más Sí. marrón, como... Puede ser más marrón. O sea, como que cada uno Sí, seguramente sí. representa. Pero bueno, ya nos desviamos un Sí, un poco de... Pero, Pero, a ver, al final es- pero un poco conectado con, o sea, a lo que iba con este punto antes de salirme, porque fui yo el que empezó el desmadre, perdón, es siempre buscas creer en algo superior a ti, en que vas a trascender algo más después de esta vida terrenal, ¿no? O sea, una Claro. vez que te deja de funcionar la materia cruda. Sí, Claro. tu botarga, Sí. Es que, a ver, el personaje, es que sí, o sea, un El poquito de lo que personaje. decías de estas personas ateas, Sí. pues sí, qué difícil debe ser vivir una vida pensando que no hay nada más allá, ¿no? Que por el otro lado, también igual vives una vida un poquito más plena en el sentido de no tengo otra vida, no tengo más Ujú. para lograr, no sé. A ver, fíjense, ahí me vino una cosa que es súper como incongruente desde dos puntos que les voy a poner, pero es como esta parte donde te hablan de la reencarnación. Ujú. Desde la Iglesia Católica nos hablan de la reencarnación, de regresar los muertos, todo, resurrección de los muertos y demás. Más bien eso, de la resurrección de los muertos. Sí. Entonces dicen que como que en un punto vas a tener una segunda vida. Básicamente. Yo por mi parte creo que eso sí es real, Ujú. pero que es como que cíclico. O sea, no es que en cierto momento va a pasar, o sea, sino que yo creo que mañana si me muero, Ujú. en algún punto voy a reencarnar en otro ser, en otra, para seguir trabajando, a menos de que alcance la superiluminación y ya no sea necesario. Y alguien por ahí alguna vez me decía que si es esta reencarnación, o sea, este concepto que les digo como de reencarnar, a la iglesia no le conviene tanto porque quiere decir que tienes muchas vidas para alcanzar la iluminación y que hoy no te tienes que dedicar tanto a eso y por lo tanto no tienes que ser tan devoto a la iglesia y cosas así Claro. porque Ujú. tengo muchas vidas para alcanzar mi iluminación, pero por el otro lado la iglesia sí nos vende la parte de la resurrección de los muertos, Ujú. que al final podríamos decir lo que es la segunda vida. Entonces también en esa vida podríamos terminar de alcanzar la iluminación, Volver que a ahora empezar, ya ¿sí? me estoy contestando mi misma pregunta y a ver, se las voy a decir a ver si les suena. Es que cuando uno habla, Sí. se las contesta a sí ¿Crees mismo, que tienen ¿no? las cosas claras hasta que empiezan a hablar? Porque Sí, es estoy justo de esa acuerdo. parte que sale. Estoy de acuerdo. Que sí. yo diría que más bien hoy, pensando en esta parte que la iglesia quiere que creas que solo tienes una vida hasta la resurrección de los muertos, es que solo obtienes la resurrección de los muertos si en esta vida que tienes hoy Ujú. haces bien las cosas, eres bueno, etcétera, sigues los dogmas, la doctrina, etcétera. Porque entonces con eso aseguras que el día que venga la resurrección de los muertos tú seas de los que resucitan, porque se supone que no todos resucitan, ¿no? Solo los que siguieron el camino de Jesús, vamos a llamarlo Sí. así. Sí. Y creo que de ahí viene. O sea, sí tienes esa segunda vida, pero sí en esta eres muy bueno. Y Está bueno. el concepto de reencarnación, como yo lo veo como de se murió este personaje, esta botarga, pero mi alma va a existir en otro cuerpo después, Sí. con otras misiones, en otros lugares y demás. Pues eso no me hace que hoy tenga 100% que alcanzar la iluminación, ¿no? O sea,
Y ya creo que esa es la diferencia que veo ahora que lo pienso. O sea, igual me metí ahí y tal vez hice un poco bolas, pero espero haber sido claro. No, sí fuiste claro ¿fue pregunta o fue respuesta? O sea, era pregunta, pero ¿no? si después me autorrespondí con tu respuesta. Como que empecé a hilar y dije, yo estoy de acuerdo contigo y yo pienso, güey, creo así, que si no todo el mundo va a tener la oportunidad de esa... ¿Cómo llamarlo? De esa vida eterna o reencarnación. ¿Cómo lo llamaste? Es que yo creo que no todos los cuerpos tienen chispa divina. Ajá, pues vamos a esa parte como de que... No todos. Que hay unos NPCs, efectivamente. ¿no? Que hay... Esos NPCs... Sí, como individuos vacíos que son parte del juego. Que llegaron de verdad a ser muy malas personas en vida o que llegaron a hacer mucho daño a otros o demás. Obviamente... va a haber algunos justificables, creo yo. A lo mejor si te tocó ir a una guerra, güey, te tocó matar a 800 güeyes del contrario, pues no te quedaba de otra, estabas defendiendo tu nación. O sea, hay de unos a otros, pero yo siento que sí va a haber muchos que van a perder esa... Pues, ¿cómo llamarlo? Ese derecho. Sí, yo creo que se mide eso en función de tu conciencia en el momento de lo que haces, no tanto si lo haces o no lo haces, porque es parte del guión que tú compraste al momento de venir, ¿no? Es como, esta es la historia que te toca vivir. Uh-huh. Pero sí, en el momento de decir dónde está tu conciencia, dónde está tu corazón, qué es lo que sientes y cómo actúas a partir de cuando suceden estas cosas. Yo creo que es ahí como lo fundamental. Si matas o no matas porque te puedo estar en una guerra, o sea, me parece ilógico. Yo de ninguna manera podría considerar que hay un ser superior que te va a juzgar por haber matado, por haber estado, porque te tocó estar en una guerra, ¿sabes? O sea, más bien, yo creo que tú de alguna forma vas a evaluar dónde estaba tu corazón y qué conciencia tenías en el momento de haber hecho el acto. ¿Desde dónde lo haces? Desde dónde lo haces, exacto. Es la conciencia. Pero crees, retomando un poco el comentario que hacías, ¿tú crees que si hiciste mal las cosas, y vamos a poner desde una intención mala, pierdes el derecho a reencarnar en otros seres? O más bien, yo lo que creo basado en esto es, más bien yo siento que si tú hiciste cosas malas en tu existencia, sabiendo que las estabas haciendo mal e incluso con la intención de hacerlas mal, pero tienes la chispa, yo creo que vas a reencarnar, nomás que vas a seguir reencarnando en karmas malos hasta que empieces a iluminarte. Exacto. Si tú violaste una vida... Perdón, y el que no reencarna, no es porque perdió la habilidad, es que, como dice Ernie, viene como un NPC y ese güey no le toca porque no tiene la chispa, o sea, no es parte de... Vamos a decirlo así, no tuvo alma. O sea, exacto, no tuvo alma. Exacto. O sea, el güey ahí, no sé, el cuate que me contaste caminando, pues chance nomás es parte de la proyección. Es que yo creo que... Nada más lo llenan ahí los huecos vacíos, no sé. Yo pienso, o sea, yo tampoco sé realmente, pero yo pienso que si hay almas, o sea, hay NPCs, o sea, que están huecos, que están vacíos, y yo también pienso que hay almas que eligen el ser malos, que eligen la maldad. Y ya un alma que elige eso, a lo mejor, no sé, güey, no sé si es cierta la reencarnación o no. Si he reencarnado yo en lo personal no me acuerdo. Le van a dar otras oportunidades para hacerlo bien, o de plano van a decir, güey, te di 15 oportunidades, mamón, y no la armaste, te vas. O sea, no hay más para ti. O te reintegras como que se recicla tu energía, ¿no? Ándale, puede ser. A la fuente, no sé. Ahora, eso iría un poco chocando, bueno, voy a decir chocando de alguna forma, con esta versión que a mí a veces me gusta pensar, que es como, a ver, es un pensamiento porque no sé si sea real, ¿no? Pero que ahí lo dice Javier Wolkoff, que es como... nosotros, de alguna forma, nuestra conciencia elige venir y vamos a imaginarnos, o así es como yo a veces lo interpreto y lo entiendo, es como cuando tú te metes a jugar un videojuego, entonces tú eres el personaje que está instaurado en ese videojuego, sí, claro. Tú lo compraste para jugarlo, puedes hacer ciertas acciones con ese personaje y una vez que acabaste el juego, tú digamos, Julio, desde el momento que está jugando se transforma un poco en ese personaje. Pero al final tú sigues siendo Julio. Sí. Pero juegas con ese personaje y el día que terminas el juego, regresas a ser Julio 100%. Entonces yo a veces pienso que imagínate que tú, o sea, velo ahora hacia más arriba. Sí. Tú eres otra conciencia más arriba, que un día dijo, oye, pues estoy aburrido y voy a jugar en la vida de Julio. Como decías tú, Azarito, me venía en este guión. Mira, aquí está mi hermano, mi hermano. Ya te caché. Ok, pues sí, yo me meto a jugar en ese personaje. Y cuando morimos,
Ujú. pues simplemente se va, terminamos el juego de julio, del videojuego que compraste. Apagas la Play. Sí. Exactamente, y ya pues, regresas a ser esta persona y ya dices, oye, pues me gustó ese, pero ahora quiero otra vida en otro lado, ¿no? Y voy a comprar un nuevo videojuego que hace otra cosa. Y ahora no voy a sé. vivir una etapa de la Edad Media, ¿no? Y ahora voy a vivir... Yo pediría, o sea, si pudiera elegir, mándame a Egipto, que quiero ver verdades, güey. Ándale. O quiero vivir la vida de Napoleón, ¿no? Y por eso tanta gente dice haber sido la reencarnación Sí, de Napoleón. yo creo que tienes un Tiene buen recuerdos punto. de haber sido Jesús A ver, o haber sido una Napoleón, idea, güey. es una hipótesis. La esencia es que la esencia original no creo que cambie. A lo mejor cambia la carcasa, pero la esencia original ahí está. Claro. Por eso te digo que hasta cierto punto yo sí pienso que un alma genuinamente puede elegir ser mala desde su propia libertad. Claro. Y Pero entonces- no es en la parte terrenal, sino es desde arriba, desde donde pactaste que ibas a venir. Sí, ¿no? sí, sí. Y la fuente porque del la amor esencia absoluto no lo cambia, permite, güey. ¿no? Porque Sí. es como... Y ahí incluso Está buena. juega la parte de los clústeres de almas, Ajá. que es donde yo, y vuelve a ser un poco con los videojuegos, ¿no? Es que me encanta porque, aparte de que me gustan, como que siento que lo encapsula muy bien, Ajá. en chiquito, pero digo, oye, si voy a jugar un juego en línea, Ajá. pues mejor lo juego con mis cuates Ajá. que a jugarlo yo solito con otros güeyes que ni conozco, ¿no? Va a ser más divertido si me comunico con ellos y juego ahí. Exacto. Sí, sí. Pues igual todos venimos y decimos, oye, pues a ver, entonces tú también, tú eres Sergio, tú eres Julio, yo soy Luis, y nos vamos a encontrar en algún punto, o Nacho, Sí. nos vamos a encontrar en algún punto, Claro. y desde arriba seguramente nos estamos comunicando y decimos, güey, ahora tienes que hacer esto para que ayudarme a mí a despertar en este lado. Y a lo mejor lo que interpretamos como malo es un acto de amor, de decir, oye, necesito Claro. que tú hagas del papel del que me traiciona en esto, porque gracias a eso yo voy a despertar en esta parte. Justo. Porfa, échame la mano, vale, te echo la mano, pero después tú me haces daño en esta vida, porque a partir de ahí, ya sabes, también Yo es siempre he pensado, y y me imagino que iba o vas para allá más o menos, las personas que nos topamos en la vida, las personas que conocemos, amigos, examigos, novias, exnovias, bueno, depende a quién me pregunte, güey. Todo eso nos enseñan algo en esta vida. Nada es casualidad. O sea, por algo estamos Absolutamente. los tres sentados grabando el podcast. Por algo, no sé, volví a ver a Ernie después de rato sin verlo. Por algo, no sé, mañana conozco a fulano o a sultano o perengano, o tú, y te enseña algo nuevo, güey. O sea, sí, tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Toda persona que conocemos, nos involucramos de alguna forma, güey. Incluso los que te caen gordos, no sé si les pasa, a mí sí me pasa. Hay gente que me digo, a la madre me cae gorda. No sé por qué, no Sí, lo claro. conozco, pero me cae gordo. Por algo, güey, por algo lo ves, por algo lo conoces, algo te enseña. Bien dicen que lo que te choca, te checa, güey. Todo, o sea, si alguien te cae gordo es porque tú viste a un reflejo de él. Algo te es resonó, tuyo, que a ti no te gusta de ti y por eso te cae gordo. Una cosa es que tú puedas ver algo del otro que no está chido, pero que no te genere, Sí. que no te mueva a ti, ¿no? Es como, Sí, mira sí, ese sí. güey, Entonces, cualquier madre, pero Te si a ti habla no te chistoso. mueve, si a ti no Ajá. te mueve, exacto, es porque no resuena con lo que hay dentro de ti. Si a ti te molesta eso, sí. ya hay algo ahí, ¿no? Sí, pero regresando a tu punto, eso está padre, güey. O sea, preferible jugarlo con tus compas. Claro. Estoy de acuerdo. Es lo que te digo, Estoy ¿no? de acuerdo, sí, Hay una muy buen película muy buena, es muy ciencia ficción, muy fantasiosa. Bueno, no es muy buena, me gusta como los mensajes que tiene. De repente la trama es medio chistosa, que se llama Infinite, punto. Eso no lo de he Mark visto. Wahlberg. Ok. Veanla, es de hace como 2 o 3 años, más o menos. Ah, es reciente. Sí, un poquitito más, pero es de pandemia para acá. Ujú. Véanla, se las recomiendo a todos. El guión es medio chistosito, de repente es medio bueno, pero habla de estas vidas pasadas, esa mera. Órale. Habla de las vidas pasadas, es medio de acción la película, y otra vez un poquito esta dualidad, buenos contra malos, pero es gente que reencarna. Ah, ok. Y te van hablando de cómo van reencarnando y cómo se vuelven a encontrar, y pues como, güey, no mames, o sea, Está. tú y yo antes fuimos amigos también en la otra vida y ahora estamos aquí. Y Wow. está buena, es La voy a ver. primera, Netflix, En fin. les digo, a ver, ya realmente el guión creo que no es muy buena, pero en esta esencia para hablar de esto, Buenísimo. está muy La voy a ver, Voy a güey. decir algo. Este actor me cae bien y es de esos pocos actores que se han hablado, se han pronunciado contra Hollywood, contra ¿Ah, sí? todo el Sí. tipo de cosas
de gente pequeña que ha habido ahí dentro, junto con Mel Gibson Mel y demás. Gibson también. No sabía que él también, Sí. a mí la neta él no me Y cae él tan es bien, súper pero ahora me seguidor cae de bien. Cristo, ¿no? Es Este man. súper cristiano Órale. este brother. Sí. Sí. Margot, Sí, sí, sí. Yo nada más quiero, bueno, como para regresar al tema. Vamos a yo regresar, cierro- ya me salí, ya me Ya- salí súper no, pero Está está bien. bueno porque engloba, es que todo tiene que ver con todo, esto está Sí. chido. Pero yo nada más quiero cerrar con dos cosas de las enseñanzas de Jesús en Vale. los evangelios en el evangelio de María. Hay dos cosas como dos enseñanzas básicas. Una que es la enseñanza de Jesús sobre el pecado y la ilusión, ¿no? Esta parte de toda naturaleza, toda forma, toda criatura subsiste en y con las demás. Sí, se disolverá de nuevo en su propia raíz, porque la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza. Eso dice el Evangelio de María. Y hay otro fragmento súper interesante que es: la paz sea con vosotros, conseguid mi paz para vosotros mismos. Cuidaos de que nadie os engañe diciendo mirad aquí o mirad allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Wow. Seguidle, los que lo busquen lo encontrarán. Es decir, no se dejen engañar por el afuera, encuéntrenlo dentro. Y otra también súper importante es: id pues y predicad el evangelio del reino. No impongáis ninguna ley Ujú. más allá de lo que yo os he ordenado, ni deis ninguna ley como un legislador para que no quedéis atrapado por ella. Ay, cabrón. O sea, como un dardo también a los fariseos y a lo que hoy son los juguitos, ¿no? ¿Sabes qué me llama mucho la atención? A ver, bueno, voy a soltar un comentario al aire porque tendría que leerlos absolutamente todos y a lo mejor a detalle y apuntar y lo que tú quieras para decir, no son cosas 100% malas todas, pero yo de lo que he escuchado ahorita, yo no he escuchado un punto clave o algo que me haga pensar de decir, bueno, es que aquí están desacreditando a esto, a Y o Z, como por qué no los incluyeron. Yo creo que no es porque desacreditan, no, perdón, me ibas a... Nada más termino lo último y ya. Ah, perdón, pensé que Perdón, habías terminado. Pero, No, pero fue mi culpa. mantén esa... Sí. Hay otra que es: yo vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y me dijo, bienaventurada eres porque no vacilaste al verme, porque allí donde está la mente, el intelecto espiritual, allí está el tesoro. Yo le dije, Señor, ahora dime, el que ve la visión, ¿la ve a través del alma o a través del espíritu? El Salvador respondió y dijo, no ve a través del alma ni del espíritu, sino que es la conciencia que está entre los dos la que ve la visión. Madres. Pero a ver, o sea, una pregunta genuina. ¿Qué alma, espíritu y conciencia no le suena para ustedes a lo mismo? No, según yo no es lo mismo. Es diferente. Apenas alguien me explicó Ok. las tres y apenas, güey, a ver. Según yo, el espíritu es la conciencia, por así, o sea, lo que Ajá. más se le acerca a la conciencia, Ok. la conciencia es el todo. Y el espíritu es como esa chispa divina que vive en la conciencia, y el alma es como esa proyección que vive las almas, es como la recapitulación de información del juego. O sea, el alma es como parte del juego, lo que O yo sea, entiendo. eso que dicen que cuando literal te mueres sale el alma del cuerpo y ves pasar la vida. El amor sale, pero Ves- se te queda ves en el de juego. arriba y demás. Sí, 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 es se el queda en el juego. espíritu, más bien. Es el Sí, o espíritu. sea, yo recuerdo algo así, o sea, es como el alma, de alguna forma es como lo que hoy somos, Ujú. y el espíritu es como lo que le da vida, o sea, es que es muy, muy parecido, pero Ok. el espíritu ya es lo que trasciende, digamos, o sea, el alma es como Ok. lo que soy yo hoy, no la botarga como tal, pero como esa conexión entre mi espíritu y la botarga de cuenta, Claro. como esa Ya. interfaz, Ajá. que algo así me acuerdo que me habían dicho, Sí. yo el espíritu ya es eso que sales, ahora sí que ese es como mi verdadero yo, entre comillas, porque de ahí se junta con la conciencia, que sería como Como, ajá. el ente grande, ¿no? Sí, Por como así nuestro decirlo. verdadero ser. O sea, tu verdadero ser es la conciencia encarnada, por así decirlo. Ok. Es la manifestación de la conciencia. A ver, lo voy a Está, buscar. está interesante, güey, porque yo la verdad, desde mi plena ignorancia, yo siempre había tenido eso en mente, que alma, espíritu y conciencia era lo mismo. O sea, yo siempre lo había visto así, como pues tu alma, no, la conciencia, no, pues el espíritu es lo mismo. O sea, yo siempre lo había visto así. Ahora entiendo que no. O sea, Es que hay como que también hay muchos niveles multidimensionales, ¿no? ajá. También hay otra Está. parte que me gustaría mencionar, de esta parte que se menciona. Dice, ¿hacia dónde vas? El poder dijo, ¿hacia dónde vas? Estás dominada por la maldad. El alma respondió, lo que me dominaba ha sido destruido, lo que me rodeaba ha sido vencido. Mi deseo ha llegado a su fin y mi ignorancia ha muerto. Fui liberada de un mundo por otro mundo y de una imagen por una imagen celestial. De aquí en adelante viajo hacia el reposo, donde el tiempo descansa en la eternidad del silencio. Órale. Órale.
Y hay otra parte, ¿ha hablado el Salvador en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos volvernos todos y escucharla a ella? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Eso diciendo Pedro como reclamando por qué fue primero con María, ¿no? Y luego el apóstol Mateo, quien interviene con un dicho definitivo que resume el espíritu de este texto, es: Pedro, siempre has sido temperamental. Ahora te veo competir contra la mujer como si fuera un enemigo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Mames. Right. O sea, hablando también de esa, ¿no? Y rompiendo los esquemas de que era una prostituta y tal. Claro, era más bien su pareja y Claro. Sí, a ver, Y estaba eso... iniciada en energía sexual divina y tal, y por eso que ellos creían que era prostituta porque trabajaba con energía sexual, pero es muy diferente. Claro. Mames. Ok. Está interesante también. Sí. La diferencia entre alma, espíritu y conciencia, según esto, es: el alma es tu esencia emocional y tu personalidad. Ok. El espíritu es tu conexión con una fuerza superior o tu energía vital. Y la conciencia es tu capacidad mental para darte cuenta de quién eres y de lo que te rodea. Eso es lo que dice aquí en Internet. Entonces, como tal, la conciencia sería Como la mente. Pero pero siento yo que no la mente humana. O sea, está la mente humana, que es un laberinto, y la conciencia es algo superior, siento yo. O sea, que la mente no es lo mismo a lo que nos han enseñado como la mente de aquí. O sea, yo puedo ser consciente que esto es negro, ¿no? O sea, Pero no es lo mismo que ser... ok. Por ejemplo, siento que, por ejemplo, la mente va más inclinada hacia la parte de la competencia, y a lo mejor la conciencia va más en el sentido de la cooperación. O del el enriquecimiento colectivo, ¿sabes? Va más allá del individuo. Sí. Por eso se habla tanto de la conciencia colectiva, del miedo colectivo, de todo eso. Porque Claro, al final del día... se interconecta también. Sí. Oye, y bueno, regresando al tema de María Magdalena, por ejemplo, es algo ahí que dejaste al final, pero que no ahondamos, es justo esa parte de entender que en muchos lugares se dice que realmente María Magdalena era la pareja de Jesús y eran pareja y... Porque creo que muchos oculta, y a ver, creo que esa es otra gran manipulación de la iglesia, que es un poquito a veces desacreditar a la mujer, darle mayor enfoque al hombre y también desconectarnos de la parte, o sea, de nuestra sexualidad, de que es importante esta unión hombre-mujer, porque al final es como se crea vida, ¿no? O sea, para mí eso es cañón, porque es de la unión de estos dos se crea vida, que es la mayor energía creadora o la creación más grande que existe en el mundo, ¿no? Claro. Sí. Pero viene de la integración de dos seres, hombre y mujer, ¿no? De hecho, creo que lo mencionas en alguno de los evangelios de María, ¿no? De Magdalena. Dice, sean uno mismo. Ajá. Sí, yo me imagino que se refiere a eso. Claro. Porque, Como a nivel pues, físico y sí, energético, sí, espiritual, sí. todo. Claro. Sí, porque al final del día también, y esa es parte de, y ya me voy a desviar un poquito del tema, pero también es parte del onda woke, separa al hombre y a la mujer, güey. Y está cabrón, porque si tú Y verlos separas... como enemigos. Exacto, si tú separas a la familia como tal, que es el hombre y la mujer que procrean, tienen hijos, tú quieras, los alejas de su divinidad. Sí, Al final del día los alejas de eso. Totalmente, Tienes por supuesto. un muy buen punto. Y por eso vemos tantos casos, no digo que todos, pero por eso está tan permeada la distorsión sexual en aquellas personas que practican la renuncia hacia la integración sexual con otro ser, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes. ¿Por qué hay tanta pedofilia? ¿Por qué hay tantos problemas de ese sentido, no? Sí. O sea, a lo mejor algunos lo trascienden y muchos logran pasar esa parte, pero hay muchos que no, y de alguna forma esa energía sexual se distorsiona, tiene que salir de alguna forma. Y desgraciadamente uno de ellos es famoso y mexicano, chica, pero sí. Y bueno, de alguna también por algo estaba entre las élites eclesiásticas también, ¿no? Sí. Y por eso lo protegieron tanto. O sea, Sí. por algo habrá sido. Y si quieren, después tocamos otro punto que también es el de los papas. Porque, a ver, hijo, cabrón. Entonces va a sonar feo, pero hay algunos que yo siento que han encubierto cosas que no deberían, y uno de ellos es uno de los favoritos de muchos, que es Juan Pablo II. Y para mí el mejor que hubo recientemente fue Juan Pablo I, y por eso lo mataron en un ritual de 33 días y todo. Sí. Pero bueno, ya veremos. Ese también estaría bueno después tocar el punto, porque siento que he cubierto muchas cosas que no deben de haber cubierto.
Ese es un Oye, Cristo. y antes de estas últimas partes de lo que nos leía Ernie, tú habías hecho una pregunta, pero ya se me fue, todavía ha sido muy interesante. ¿Te acuerdas? ¿Qué pregunta les había hecho? Tú le hice una pregunta, hay un tema. Ya me acordé, sí. De los, o sea, a ver, hablando específicamente de los evangelios apócrifos de los que estamos hablando ahorita, yo, por lo menos a bote pronto, güey, lo que escuché, porque insisto, tendremos a lo mejor que leerlos todos, analizarlos, ver también que no tiren de más algo que no deben, no sé. Yo no siento que haya un motivo duro, fuerte de peso como para que los hayan dejado fuera de la canónica. Al contrario, yo siento que dicen cosas muy buenas, güey. ¿Por qué creen que los dejaron fuera? Bueno, para mí es muy obvio, ¿no? O sea, porque le quita poder a la institución como tal. Okay. Claro, porque creo que antes ya uno de ustedes lo dijo un poquito antes, que han dicho, los que se quedaron como los canónicos son los que ponen a Jesús como el ser más inalcanzable. Exactamente, más lejano, más... Como un Superman. Ajá. Justo. Y estos nos acercan, nos están diciendo como... Sí. Tú, y en muchos hiciste el comentario, bueno, venía el comentario, decía, como el Hijo del Hombre está dentro de ti. Y eso me recuerda un poquito a esta definición de Cristo, que tenemos súper movida la parte de Cristo, la definición de Cristo, y creemos que Cristo es Jesús, y no es cierto. Cristo significa el ungido. Okay. O sea, y entonces quiere decir que todos podemos ser Cristo, o que Cristo está en todos nosotros. Claro. No es lo mismo decir Jesús, ¿no? Exacto, o sea, el personaje, a Cristo que ya emana de alguna forma la conciencia a la que alcanzó, ¿no? Exacto. Y es que al final del día tiene mucho sentido, porque siempre han dicho, Cristo, Jesús, lo que sea, es luz, vida y salvación. ¿Qué hay dentro de ti? Hay luz, hay vida, y ahí mismo, dentro de ti encuentras esa salvación. O sea, está bueno, güey. Está bueno. O sea, ya si mezclas un poquito más. Sí. Está interesante. Entonces, ¿creen que sea por control los dos al final del día? No sé, ¿tú qué opinas? También, o sea, también porque sí, yo escuché varios aquí que dije, a ver, güey, ¿por qué no los incluyeron? Lo de, ¿cómo se llama? De Judas Iscariote. Sí, porque Tadeo era el bueno, siempre los confundo, cabrón. Sí, lo que dice de Judas Iscariote que le dice, ¿cuál es el malo? ¿Iscariote es el malo? Iscariote es el malo. ¿Y el otro, Tadeo. ¿Quién es? Es otro Judas también ahí de los apóstoles. Son 12 apóstoles. De los 12 y son ellos dos son parte de los 12. Hay dos Judas. Digamos que uno no traiciona y el otro sí, güey. Okay. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Pero hay algo que lees, Luis, que empieza con un poquito con lo de la pregunta, por ejemplo, que le tiré a mi tío, que ahorita a lo mejor me la acaban de responder un poquito mejor porque él no me lo supo responder, se enojó. Yo nada, estaba muerto de risa por dentro. Pero bueno, en fin. Tú, o sea, le dice, tú eres parte crucial de mi plan, o sea, tú eres el que más se sacrificó dentro de mi plan, y ahorita lo ves desde otro punto de vista, otra perspectiva, y dices, es que sí, güey, es que de no haber sido por este güey, nada de esto hubiera pasado. Sí, José Luis Parisse, por ejemplo, él dice que era un niñito de 16 años, y te lo ponen ahí como un barbón hijo de la chingada. No, güey, era un escuincle y parece ser que tenía un vínculo familiar con él. Ok. Sí, qué fuerte, qué fuerte. O sea, mi primito, el más cercano a mí, pero también al que más, a lo mejor el más joven, pero el más fuerte de espíritu, es al que le encomienda esta tarea porque es el único capaz de lograrla de todos estos. Es que al final del día, a lo mejor los otros se quiebran. Yo creo que para lograr un gran objetivo, como era el objetivo de la muerte de Yeshua, de Jesús, tienen que haber sacrificios. Para ganar una guerra tienen que haber sacrificios. Para conquistar otro país, suponiendo que estuviéramos en época de conquista, lo que tú quieras, tienen que haber sacrificios. En este caso, pues fue Judas. Fue el sacrificio, ¿no? Por verlo de alguna forma. Sí, está bueno, güey. Está muy bueno. Y ya por último, algo que quiero aportar adicional. No tanto a los evangelios apócrifos, pero al final va un poco dentro de la doctrina, que alguna vez platicamos tú y yo. Es esta parte de que te vendan a Jesús como... el humilde, el hijo de pobres, de carpinteros, que casi no tenían ni que caerse muertos. Que alguna vez platicando, ¿te acuerdas que decíamos que eso sonaba bastante irreal? Uh-huh. Porque pensar que un joven así, a cierta edad, supiera leer y entonces lo dejan entrar a los templos a predicar y a platicar con todos, no es muy lógico, ¿no? O sea, no es por ser despectivo uh-huh.
A ver, difícilmente el hijo de un mendigo o de alguien de una clase muy baja No, a ver, le vas a permitir entrar a una iglesia o algún templo a platicar. Y es más, o sea, a leer, ¿no? Y sobre todo para cómo eran los fariseos en aquel tiempo. y tengo entendido que él era el heredero al trono de Israel porque tenía sangre arónica y sangre davídica. Entonces era el heredero, por así decirlo, y muchos esperaban que él fuera el rey de Israel que iba a liberar a Israel de manera física, Sí. ¿no? Que iba a declarar la guerra contra Roma y contra los que quieren esclavizar. Y Jesús destrozó toda esa narrativa porque enseñó el camino para la liberación interior. Correcto. Y es la que más importa, ¿me Sí, explico? sí, sí. Claro. Ahora, cuando hablan, por ejemplo, cuando hablan del pueblo elegido, oye, no es ningún pueblo elegido. El pueblo elegido somos todos, brother. Claro. O sea, porque en su momento dice, cuando el pueblo regrese a mí, yo regresaré. Sí. O sea, cuando me busquen, yo voy a regresar, pero no Es que ahí- específicamente de Israel. Yo creo que Jesús está poniendo la semilla de ¿quién es el elegido? El que se elige a sí mismo, el que elige buscarme, porque dice, búscame y me encontrarás. Sí. No está diciendo todos me van a buscar, todos se van a salvar. Está diciendo, el que me busca me encontrará. Y de alguna forma, mi pueblo elegido es el que elige, el que decide encontrarme, más allá de todas las distracciones que hay en este mundo. Sí, justo. Ahora, lo que tú comentas de ser, si era rico, pobre, clase media, no lo sé. O sea, Pero como él tal. muestra que trasciende eso, ¿no? O sea, porque es como, él de alguna forma tiene la oportunidad de ser rico, millonario, Sí, rey, sí, todo, sí, sí. y todo eso lo suelta, lo deja, vámonos a la no, chingada. no se engancha ni se apega a eso, lo utiliza cuando lo tiene que utilizar, pero o sea, trasciende absolutamente todo eso, ¿no? Pero Tampoco la rechaza ni la niega, No. pero está totalmente cero apegado, o sea, totalmente trascendido. Pero es que vamos, o sea, si él traía la chispa divina, siendo hijo de Dios, güey, con todo el conocimiento que seguramente venía por iluminación divina y lo que tú quieras, o sea, imagínate lo que se hubiera puesto payaso, pesado y lo que tú quieras, puta. O sea, hubiera sido de los mis reyes más pesados de pueblo. O sea, güey, ¿sabes quién es mi papi? Está arriba, mamón. O sea, así literal. Entonces, yo creo que nos vino a enseñar en parte eso también. O sea, soy hijo de Dios, ese hombre, y te traigo un madrazo de humildad. Sí, O sea, sí, si aprenda, yo renuncio cabrón. a esto es porque te estoy mostrando que el camino Sí, no es por ahí. Exacto, ¿no? exacto. Pero siento que a veces nos lo venden como que la carencia es lo que necesitamos. Claro, en la ahí es vida, donde hay una interpretación. que tampoco es Erróneo. real. Sí, no. Porque Jesús no nació en la carencia tampoco. No. Y tampoco decide vivir en la carencia. O sea, lo que dices, decide no apegarse, Ajá. pero sí utilizarlo cuando lo tiene que utilizar, Claro. pero sin apego, ¿no? Porque incluso yo a veces lo pienso y digo, bueno, si tú naces y vienes a nacer así, seamos honestos, ¿quién elegiría nacer digamos, en la pobreza? ¿Me explico? A lo mejor hay un alma que ya tiene integrada esa parte y dice necesito vivir la pobreza Puede ser. porque necesito esta experiencia y tal, porque desde el punto de vista espiritual energético da igual ser rico que ser pobre, Ujú. porque es solo materia y aquí te quedas, ¿sabes? Sí. Yo creo que más bien va en ese sentido, decir, ¿qué es lo que más me representa evolución en mi conciencia? Una experiencia desde la riqueza, desde la pobreza, desde el punto medio, ¿no? O Y sea, justo, y yo creo que también va en parte de eso, para enseñarnos un poco de humildad y decir, a ver, güey, no necesitas tener los millones saturando tu cuenta de banco que ya no caben ni en la caja fuerte, mamón, pero tampoco tampoco te tires tanto a la miseria, ¿me explico? Claro. O sea, como encontrar ese punto sí, medio. sí, Yo siento Jesús que no es... decía, o sea, ni cómprate un Ferrari ni vete a vivir a la calle, ¿no? O sea, Exacto, no sí, decía sí. ninguna de esas dos cosas. Sí, siento que en parte también es eso. No sé ustedes qué opinan, pero Sí, sí. lo veo. Sí, creo que el punto es aquí nada más cómo lo modifican para vendernos 100% la carencia, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí. Porque aparte ahí hay otro tema, la humildad, y eso sí lo escuché un padre y me encantó y se me hizo muy bueno, la humildad no es Pobreza. igual a pobreza. Estoy de acuerdo. La humildad del padre, lo que decía, esa sí es de las reflexiones que más me gustó, un padre decía, la humildad es conocer tus capacidades, tus conocimientos, tus habilidades, tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. Ajá, Claro. justo. No es soberbia, no, es Sí. humildad. No es decir, yo sí sé esto y tú no. No, o sea, No. es justo ponerlo al servicio de los demás, pero entendiendo que tú sabes y tienes cosas que van a ayudar a los demás. Exactamente. Eso es ser humilde. Exactamente. Eso me refería, porque a lo mejor entonces no me di a entender en mi punto anterior. O sea, a la humildad de Jesús no me refería a económicamente hablando, Sí, a la pobreza. sino a lo mejor a la... Al darse a los demás. Ajá, al enseñarle a los demás, al no bajar como lo que les decía del mi rey, de güey, mi papi está arriba, mamón, y te va a caer un rayo, o sea, cosas así, ¿sabes?
Yo siento que eso es Yo parte te dejo de lo ciego que si vino quiero, a ¿no? enseñar. Sí, básicamente. A ver, ¿ves ese güey? Yo lo levanté, pero sí, Uy, que estaba se te muerto. acabó el vino, pues aquí solo hay vino para mí. Sí, porque él nunca, Ándale. nunca estuvo como que alardeando de eso. No. Cuando al tenía que contrario. mostrarlo por algún propósito, lo mostró y lo hizo y ya está. Y a ver, Pero pasa de eso. Y o sea, siempre era como que en pos de ayudar a alguien, ¿no? Entonces no era para lucirse, no era... Cuando llegó al templo con los fariseos básicamente a darles clases, güey, los que se ardieron fueron los fariseos, pero porque o sea, de cierta forma los humilló, pero nunca fue su intención humillar, sino enseñarles algo nuevo, diferente, distinto. tal vez sí ridiculizarlos, pero al punto en el que ellos se den cuenta de lo ridículos que eran. Podría ser, pero él nunca lo hizo desde la soberbia. No, Jamás no, llegó no, a decirles, claro que no. "A ver, bolas No, de estúpidos". entonces desde la humildad, ¿no? Desde Sí. yo sí sé Sí, esto y bueno... De hecho, hay un fragmento, no sé en dónde se dice, pero se dice, al reino se entra bailando y cantando. Es como decir, el que era un tipo muy alegre. Hay un fragmento de la Biblia que dice que Jesús le habla a sus discípulos y les dice, ustedes me dicen comelón y bebedor. Está diciendo que Jesús se la pasaba bien, comía y bebía y bailaba y Sí. estaba con su pareja y sonreía y cantaba, ¿sabes? Era un tipo alegre. Sí, disfrutaba la vida. O sea, no me imagino un tipo Apático. Oscar. apático, no. enojado. Al contrario, un tipo alegre. Pues si eres Eso. güey, si emanas divinidad, ¿cómo no vas a ser alegre, güey? Eso me decía uno de mis primos. Alguna vez nos fuimos al Nevado de Toluca en diciembre y todo eso. Y pues estaba sintiendo ya medio mal y la chingada. Y luego me empezó a mandar, Jesús invitaba a sus amigos a comer y a beber, no a subir cerros, mamá. No sé qué. Dije, ok, tienes razón. Sí, Justo. Sí, es cierto, güey. Es cierto, es cierto. Sí. Pero bueno, algo más que quieran agregarle, muchachos. ¿No? Está bien. ¿No? Ahí la dejamos. Ahí lo Bueno, ahí dejamos. dejamos. La verdad, sí. Listo. Nos vemos para la próxima, próxima. muchachos. Chao.